Escucha con atención, porque lo que voy a decirte puede cambiar para siempre la forma en que ves el dinero y también la forma en que discutes por él. Los antiguos sabios de Israel enseñaban algo que hoy casi nadie recuerda. La mayoría de las peleas por dinero no comienzan por el dinero. Comienzan por algo mucho más profundo, algo que casi nadie se atreve a mirar. Y si entiendes esto, podrás evitar uno de los conflictos que más destruye familias, amistades y sociedades enteras. Pero no voy a revelarlo todavía, porque antes debes comprender algo que los rabinos aprendieron observando la naturaleza humana durante miles de años. Déjame preguntarte algo muy simple. ¿Alguna vez has visto a dos hermanos dejar de hablarse por una herencia? ¿Has visto socios que comenzaron con un sueño y terminaron como enemigos? ¿Has visto matrimonios donde una simple discusión sobre gastos termina en semanas de silencio? Si alguna vez lo viste, entonces ya conoces el misterio del que hablaban los sabios, pero todavía no sabes por qué ocurre. Los textos antiguos cuentan una historia curiosa sobre dos comerciantes que vivían en Jerusalén hace muchos siglos. Ambos vendían telas en el mismo mercado. Durante años trabajaron uno junto al otro sin problemas. Compartían clientes, se ayudaban cuando llegaban caravanas nuevas y hasta sus familias comían juntas en las festividades. Pero un día ocurrió algo extraño. Una pequeña diferencia de monedas, apenas unas pocas, fue suficiente para romper una amistad de 20 años. La discusión comenzó tranquila, luego subió el tono, luego aparecieron acusaciones, y en menos de una hora dos hombres que habían sido casi hermanos dejaron de hablarse para siempre. Ahora escucha esto, porque aquí aparece la primera enseñanza que los sabios transmitían a sus estudiantes. Cuando los rabinos analizaron ese tipo de conflictos, llegaron a una conclusión que sorprende a muchos. Casi nunca se trata realmente de dinero. El dinero solo revela algo que ya estaba oculto dentro del corazón de las personas. Más adelante entenderás por qué esta idea es tan importante. Hay una frase antigua que se repite en muchas escuelas de estudio. Cuando el dinero entra en la habitación, la verdadera naturaleza de las personas se sienta a la mesa. Y esto puede parecer una simple metáfora, pero los sabios decían que es una de las pruebas más claras del carácter humano. Imagina una escena cotidiana. Dos amigos deciden iniciar un pequeño negocio. Al principio todo es entusiasmo. Hablan de sueños, de crecimiento, de planes para el futuro. Pero pasan los meses. El negocio empieza a generar ganancias. Y entonces aparece algo que nadie esperaba. Preguntas pequeñas. ¿Quién trabajó más? ¿Quién aportó más ideas? ¿Quién merece una parte mayor? Y aquí es donde la mayoría de las personas comete un error que los antiguos rabinos advertían constantemente, porque los sabios no decían que el dinero fuera peligroso, decían algo mucho más profundo. Decían que el dinero es como un espejo, no crea los problemas, los revela. Pero espera, porque lo que ocurre después es aún más sorprendente. Existe una enseñanza transmitida por un rabino muy respetado hace siglos que decía algo que al principio parece extraño. Si dos personas discuten por dinero, significa que el problema comenzó mucho antes de que apareciera el dinero. Y cuando los estudiantes escuchaban eso, siempre preguntaban lo mismo. ¿Cómo puede ser? Si la discusión comenzó cuando apareció el dinero, entonces, ¿cómo puede haber empezado antes? El rabino respondía con una pequeña historia. Decía que el dinero es como el viento. El viento no crea el fuego, solo lo hace visible. Piensa en esto por un momento. Si una relación está llena de respeto, confianza y claridad, el dinero rara vez destruye esa relación. Pero si existe orgullo, desconfianza o expectativas ocultas, el dinero se convierte en la chispa que enciende todo. Y aquí aparece algo que muchos no saben. En las antiguas enseñanzas judías,
Existía una práctica muy curiosa que algunos rabinos recomendaban antes de entrar en cualquier negocio o acuerdo económico. No hablaban primero del dinero, hablaban primero del corazón de las personas. Sí, del corazón. Porque los sabios sabían algo que hoy muchos empresarios aprenden demasiado tarde. No es el contrato lo que protege una relación, es la claridad. Pero lo realmente sorprendente es lo que los antiguos maestros decían sobre la paz financiera. Ellos afirmaban que una persona verdaderamente sabia no discute por dinero. No porque el dinero no sea importante, sino porque entiende algo que la mayoría ignora. Pero antes de explicarte esa parte, quiero que imagines otra escena muy común. Un padre deja una herencia a sus hijos. Durante años esos hijos crecieron juntos, celebraron juntos, se apoyaron en momentos difíciles. Pero llega el día en que el patrimonio debe dividirse, y de repente aparecen tensiones que nunca antes habían existido. Uno piensa que merece más, otro siente que fue menos valorado, otro recuerda sacrificios que nadie vio. ¿Te das cuenta de algo? El dinero no creó esas emociones, solo las sacó a la superficie. Y por eso los sabios repetían una advertencia que se enseñaba a los jóvenes estudiantes. Si quieres conocer el corazón de un hombre, obsérvalo cuando habla de dinero. Pero lo que realmente preocupaba a los antiguos rabinos era otra cosa, algo que casi nadie menciona hoy. Ellos decían que las discusiones por dinero no solo dañan relaciones, también afectan la paz interior de una persona. Y aquí aparece una idea muy profunda, porque según la tradición, cuando una persona se llena de enojo, resentimiento o ansiedad por cuestiones económicas, comienza a perder algo más valioso que el dinero mismo. Pierde su claridad. Y sin claridad, incluso las buenas decisiones se vuelven imposibles. Hay una historia muy conocida en las academias de estudio, donde un maestro observó a dos estudiantes discutir acaloradamente por una pequeña suma. El maestro no dijo nada durante varios minutos, solo escuchó. Finalmente los llamó y les hizo una pregunta muy simple. Les dijo, si mañana ambos recibieran 10 veces más dinero del que están discutiendo ahora, ¿seguirían discutiendo por esta cantidad? Los estudiantes se miraron y guardaron silencio. Entonces el maestro dijo algo que quedó grabado en la memoria de quienes estaban allí. Cuando el dinero es pequeño, la discusión revela orgullo. Cuando el dinero es grande, la discusión revela miedo. Piensa en eso por un momento. Orgullo y miedo, dos emociones que los sabios consideraban los verdaderos enemigos de la paz financiera. Pero aquí viene una pregunta que tal vez nunca te habías hecho. Si los sabios entendían también la naturaleza humana, ¿cómo lograban evitar estas discusiones en su propia vida? Porque los textos antiguos cuentan algo fascinante. Muchos rabinos manejaban dinero, negocios, inversiones, comunidades, y aún así eran conocidos por su tranquilidad cuando se trataba de asuntos económicos. ¿Cómo lo lograban? La respuesta tiene que ver con un principio que rara vez se enseña hoy. Un principio que no aparece en los libros modernos de finanzas, pero que los sabios consideraban la clave de la verdadera paz financiera. Más adelante entenderás por qué este principio cambiaba completamente la forma en que una persona se relaciona con el dinero. Pero antes debes comprender otra enseñanza que parece simple, aunque en realidad es muy profunda. Los antiguos maestros decían que el dinero tiene 3 formas de entrar en la vida de una persona. Puede entrar como bendición, como prueba o como distracción. Sí, distracción. Porque a veces el dinero no llega para enriquecer una vida. Llega para revelar si esa persona sabe manejar el poder que representa. Y aquí es donde muchos fracasan sin darse cuenta, porque creen que el problema es cuánto dinero tienen, cuando en realidad el problema es la relación emocional que tienen con él. Déjame hacerte una pregunta muy honesta. Si mañana recibieras una gran suma de dinero, ¿tu vida se llenaría de paz o de preocupaciones?
Los sabios hacían esta pregunta a sus estudiantes, y las respuestas eran siempre reveladoras. Algunos decían que finalmente se sentirían libres, otros decían que tendrían miedo de perderlo, otros imaginaban conflictos con familiares o amigos. Entonces el maestro sonreía y decía algo que al principio confundía a todos. Si el dinero te trae miedo, aún no estás listo para tenerlo. Si te trae orgullo, aún no sabes usarlo. Pero si te trae calma, entonces comienzas a entender su propósito. Pero espera, porque la enseñanza más importante todavía no ha aparecido. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque existe un principio antiguo que explica exactamente por qué los sabios judíos rara vez discutían por dinero, incluso cuando manejaban grandes responsabilidades económicas. Un principio tan simple que muchas personas lo pasan por alto, pero tan poderoso que puede transformar completamente la forma en que una persona vive su vida financiera. Un principio que cambia la pregunta más común que la gente hace sobre el dinero. La mayoría de las personas pregunta, ¿cuánto puedo ganar? Pero los sabios hacían una pregunta diferente, una pregunta que pocos se atreven a formular. Y cuando escuches esa pregunta, entenderás por qué tantas discusiones desaparecen antes incluso de comenzar. Pero esa parte, la parte que revela el verdadero secreto de la paz financiera, es precisamente lo que vamos a descubrir en la siguiente parte. Aquí es donde comenzamos a acercarnos al corazón de la enseñanza. Los antiguos sabios no comenzaban preguntando ¿cuánto dinero podía ganar una persona? Esa era la pregunta común, la que todos hacen y la que parece lógica, pero ellos hacían otra pregunta mucho más profunda que cambiaba completamente la relación con el dinero. Preguntaban algo muy diferente. Preguntaban, ¿para qué quiere este dinero? Parece una pregunta sencilla, casi demasiado simple. Pero cuando un estudiante escuchaba esa pregunta por primera vez, muchas veces se quedaba en silencio, porque es fácil hablar de números, es fácil hablar de ganancias, es fácil hablar de inversiones. Lo difícil es hablar de intención. Y aquí aparece una de las primeras claves que los sabios enseñaban para evitar discusiones financieras. Cuando dos personas buscan dinero solo para ganar más dinero, tarde o temprano aparecerá la competencia, el ego o el miedo. Pero cuando dos personas entienden el propósito del dinero, entonces la conversación cambia completamente. Los antiguos maestros decían algo que a muchos les parecía extraño al principio. Decían que el dinero no es realmente riqueza, es solo una herramienta que revela cómo vive una persona. Piensa en esto por un momento. Dos personas pueden tener exactamente la misma cantidad de dinero, pero una vive en constante ansiedad, mientras la otra vive con tranquilidad. ¿Por qué ocurre eso? Los sabios decían que la diferencia no está en el dinero, está en la mente que lo sostiene. Y aquí aparece una historia que se cuenta en muchas escuelas de estudio. Hace siglos vivía un rabino muy respetado que también era comerciante. Un día uno de sus estudiantes lo vio firmar un acuerdo importante con otro hombre. Era un negocio grande y una suma considerable de dinero estaba en juego. El estudiante observó algo curioso. No había tensión, no había desconfianza, no había largas discusiones. Después de la reunión, el estudiante le preguntó algo que muchos habrían preguntado. Maestro, ¿cómo puede confiar tan fácilmente cuando hay tanto dinero involucrado? El rabino sonrió con tranquilidad y respondió algo que dejó al joven pensativo durante mucho tiempo. No confío en el dinero, confío en el carácter. Esa frase puede parecer simple, pero los sabios decían que allí se esconde uno de los secretos más importantes para evitar conflictos financieros, porque la mayoría de las personas intenta proteger el dinero primero y el carácter después. Los sabios hacían exactamente lo contrario. Primero observaban el carácter de una persona, su paciencia, su forma de hablar, su forma de reaccionar cuando algo no salía como esperaba, porque sabían algo que la experiencia les había enseñado una y otra vez.
El dinero amplifica lo que una persona ya es. Si alguien es generoso, el dinero amplifica su generosidad. Si alguien es egoísta, el dinero amplifica su egoísmo. Y aquí es donde la mayoría de las personas comete un error muy peligroso. Creen que cuando tengan más dinero sus problemas desaparecerán, pero los sabios advertían que muchas veces ocurre exactamente lo contrario. El dinero no elimina las tensiones, las hace más visibles. Y por eso antes de entrar en acuerdos financieros importantes, algunos rabinos hacían algo que hoy parecería extraño. Pasaban tiempo conversando con la otra persona sobre temas que no tenían nada que ver con dinero. Hablaban de familia, de valores, de decisiones difíciles del pasado, de momentos donde alguien tuvo que elegir entre hacer lo correcto o lo fácil. ¿Por qué hacían esto? Porque sabían que las discusiones financieras casi nunca comienzan con números, comienzan cuando los valores de las personas chocan. Pero lo que voy a decirte ahora es aún más importante. Existe una enseñanza muy antigua que explica por qué muchos sabios lograban mantener paz incluso cuando el dinero estaba involucrado. Ellos practicaban algo que hoy casi nadie practica. Separaban el dinero de su identidad. Puede parecer una idea abstracta, pero en realidad es muy práctica. La mayoría de las personas siente que el dinero define su valor. Si ganan más, se sienten más importantes. Si pierden dinero, sienten que han perdido algo de sí mismos. Pero los sabios enseñaban que el dinero es solo una herramienta temporal que pasa por las manos de una persona durante un tiempo y nada más. Hay una frase muy conocida entre los maestros que dice: el dinero debe servir al hombre. Nunca el hombre servir al dinero. Cuando alguien entiende profundamente esa idea, algo cambia dentro de su mente. Las discusiones se vuelven menos intensas, las decisiones se vuelven más claras, el miedo disminuye y aparece algo que los sabios consideraban la verdadera riqueza, la tranquilidad. Pero todavía falta una pieza importante del misterio. Los antiguos rabinos observaban algo muy curioso sobre las discusiones por dinero. Notaron que muchas peleas no ocurren cuando hay poco dinero, sino cuando existen expectativas ocultas. Imagina esta situación. Dos socios acuerdan dividir las ganancias de un negocio. El acuerdo parece claro, todo está escrito y todo parece justo. Pero dentro de cada uno existe una expectativa silenciosa que nunca se expresó. Uno piensa, si el negocio crece, tal vez merezca un poco más. El otro piensa, si yo trabajo más horas, quizá deba recibir una parte mayor. Estas ideas no se dicen en voz alta, pero están allí. Y cuando el dinero aparece, esas expectativas ocultas salen a la superficie. Por eso los sabios enseñaban algo que muchos empresarios modernos han descubierto solo después de cometer errores costosos. La claridad previene conflictos. Hablar con honestidad antes de que el dinero llegue evita discusiones cuando el dinero ya está en la mesa. Pero aquí viene una enseñanza aún más profunda. Los rabinos antiguos decían que existe una prueba muy sencilla para saber si una persona tiene paz financiera. No es cuánto dinero tiene, no es cuánto gana. La prueba es mucho más simple. Observa cómo reacciona cuando pierde dinero. Si una persona pierde dinero y pierde también su calma, significa que su paz dependía del dinero. Pero si alguien puede mantener su claridad, incluso en la pérdida, entonces el dinero nunca controló su mente. Y aquí aparece algo que tal vez no esperabas escuchar. Los sabios enseñaban que la verdadera riqueza comienza cuando una persona deja de ver el dinero como su seguridad. Porque cuando alguien cree que su seguridad depende del dinero, el miedo siempre estará presente, miedo a perder, miedo a no tener suficiente, miedo a que otros quieran quitárselo. Pero cuando alguien entiende que el dinero es solo una herramienta, entonces ocurre algo muy interesante. Las decisiones se vuelven más sabias, las relaciones se vuelven más fuertes y las discusiones por dinero empiezan a desaparecer. Ahora, déjame hacerte una última pregunta para reflexionar.
Si mañana tuvieras que elegir entre mucho dinero con conflictos constantes o suficiente dinero con paz interior, ¿qué elegirías? Los sabios decían que la respuesta a esa pregunta revela mucho sobre el corazón de una persona, porque al final el secreto de la paz financiera no es un truco, no es una fórmula mágica ni una estrategia oculta, es una forma de ver el dinero, una forma que convierte el dinero en una herramienta y no en un motivo de guerra. Y cuando una persona aprende a mirar el dinero de esa manera, ocurre algo que muchos consideran casi un milagro. Las discusiones disminuyen, las decisiones se vuelven más claras, y el dinero deja de ser una fuente de tensión para convertirse simplemente en lo que siempre debió ser, un instrumento al servicio de una vida con sabiduría.